Dios te bendiga, amigo y hermano. Qué bendición poder estar juntos en este su programa Más cerca estoy. Hoy en la continuación de esta serie especial, las 7 iglesias del Apocalipsis. Hasta aquí hemos visto ya las 3 primeras, una descripción de lo que significa, de lo que representa y también algún tipo de aplicación para nuestros días. De la misma manera llegamos hoy a la 4ª iglesia, la que está justo en el centro. Y es importante esta iglesia, la número 4, porque forma el centro al partir del cual se pudiera elaborar algún tipo de quiasmo o de paralelismo inverso desde el centro partiendo hasta los demás extremos. Así, la iglesia de Tiatira fue el escenario de la más grande apostasía que pudo verificarse en medio de la historia de la cristiandad, pero también donde se verificaron los más grandes aportes y sacrificios por aquellos que estuvieron dispuestos a defender la verdad. En este tema sobre la iglesia de Tiatira veremos algunos aspectos interesantísimos que lo vamos a describir en breve en la introducción de nuestro tema, después que oremos, luego de participar de esa oración intercesora en la que queremos también incluir a cada uno de ustedes, pidiendo al Todopoderoso que siga guiándonos tanto al estudiar su palabra como también al aplicarla a nuestras vidas y usarla, sobre todo ese conocimiento de las Escrituras para que el Señor liberte a otros, le dé liberación de la esclavitud de la ignorancia, de la esclavitud del error, porque Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Les invito a orar en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu verdad, gracias por la revelación de las Escrituras y gracias por este espacio donde tu Santo Espíritu nos habla, nos conforta, nos guía, nos instruye y donde podemos también interceder en favor de aquellos y aquellas que tienen situaciones particulares y poder pedirte, Señor, que obres un milagro en la vida de aquellas personas que así lo demandan, pero que sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Te pido, Señor, por el consuelo de la familia Domínguez, que tú puedas fortalecer cada corazón en la bendita esperanza. Gracias también por las páginas de fe, de esperanza y también de ánimo que escribió nuestro hermano Domínguez en su paso por esta vida. Gracias porque un día lo veremos en la mañana eterna de la resurrección. Fortalece así a su familia. Te ruego, Señor, por aquellos que están en situaciones de salud, aquellos que tienen situaciones de salud emocional con algún tipo de ansiedad. Son varios los casos así que se manifiestan. Rogamos, Señor, que tú seas su gran médico, que tú seas quien le asistas, que tú seas quien le des esa paz como un río, como dice tu palabra. Guíanos también al estudiar tu palabra en esta hora. Instrúyenos con tu Santo Espíritu y abre el corazón de cada amigo y hermano que se apresta en esta hora a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias nueva vez le damos a cada uno de ustedes, amigos y hermanos, por continuar junto a nosotros en este estudio de la palabra, en esta serie especial que estamos desarrollando ahora en la iglesia de Tiatira, la serie de las 7 iglesias. Llegamos al centro mismo, la 4ª iglesia, iglesia de Tiatira. Hasta aquí hemos visto la iglesia de Éfeso, que cubre el período que va desde el año 31 en que Cristo asciende al cielo hasta el año 100, cuando muere el último de los apóstoles, cerrándose así la era apostólica. En la 2ª iglesia, la iglesia de Esmirna, cubre el período que va desde el año 100 hasta el año 313. Un período de intensa persecución, como vimos, pero que concluye en el año 313 con el edicto que da Constantino, un edicto de tolerancia, de no persecución a la iglesia cristiana. La 3ª iglesia la estudiamos ayer, la iglesia de Pérgamo. Esa cubre el período que va desde el año 313 hasta el año 538, Y claro, encontramos también de manera especial que ahora la iglesia de Tiatira, la 4ª, comienza su periodo profético durante la historia a cumplirse, especialmente desde el año 538. Es la que cubre un periodo de tiempo más largo, como vamos a ver. Se extiende prácticamente hasta el siglo XVI,
partiendo desde el año 538 de nuestra era. Alrededor de unos 10 siglos cubre esta iglesia de Tiatira, y de allí es una de la importancia de estudiar este periodo histórico y ver lo que ello nos enseña también para nuestros días y para nuestra preparación espiritual. Entre los aspectos, los tópicos que veremos al estudiar esta cuarta iglesia, estará lo que es el elogio que el Señor le hace a esta iglesia de Tiatira. Veremos también cómo esa reina pagana Jezabel de la antigüedad, de los días de Elías, se menciona ahora en esta iglesia, cómo tiene un lugar figurado, un lugar simbólico, Jezabel, porque toma el control prácticamente de la cristiandad a través del poder del Estado. También vamos a ver entre los tópicos cómo Dios a su iglesia de ese tiempo, el tiempo de Tiatira, le da un periodo especial en el que a Jezabel, que está promoviendo la promiscuidad espiritual dentro de su pueblo, Dios le da un plazo para que se arrepienta. Noten, vamos a ver incluso eso, y cómo al no temperar al llamado de Dios, Dios entonces le decreta la muerte a ella y a sus hijos para que estén en tribulación. Veremos a qué se refiere eso. De igual manera, vamos a ver cómo la iglesia protestante, cómo el protestantismo surge al final del periodo de esta iglesia. Lo que es la reforma protestante que está allá en Europa de manera especial y tiene impacto en todo el mundo. Lo vamos a ver cómo surge en el contexto de la iglesia de Tiatira, y vamos a ver cómo el Señor también le da una promesa interesante a esta iglesia, sumamente especial, lo que tiene que ver con el periodo de Tiatira. El nombre Tiatira, este nombre significa sacrificio de contrición. Para aquellos que han estado tomando nota del significado de cada iglesia, de cada nombre que tiene un significado, el nombre Tiatira significa sacrificio de contrición o sacrificio de entrega, significa este nombre. Y eso tiene una razón especial porque hace alusión a la terrible tribulación que tuvieron que enfrentar los hijos e hijas de Dios durante ese periodo que cubre la mayor parte o todo lo que es la época medieval, la era medieval, un periodo de oscuridad, la Edad Media específicamente. Y entonces en esta cuarta iglesia, a ese periodo se refirió también el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, cuando habló de una gran tribulación que enfrentaría a su pueblo, una tribulación que enfrentaría. Y sabemos que esa tribulación no se refiere a la gran tribulación final, porque Jesús dijo, y después de esa tribulación, o después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna dorará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y sabemos que esa fue una profecía cumplida cuando se aperturó el sexto sello. Entre lo que son los siglos XVIII y siglo XIX tuvieron cumplimiento esas señales en el mundo astronómico a la que se refirió el Señor Jesús, y justamente ocurren después de la tribulación de esos días que ocurren durante la Edad Media. A esa iglesia justamente el Señor Jesús había dicho, y se dirige especialmente con la siguiente indicación. Recuerde que el Señor a cada una de las 7 iglesias se describe con una característica diferente. Y aquí a Tiatira le dice en el versículo 18, Apocalipsis 2:18 dice: el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Así se presenta el Señor Jesús a esta cuarta iglesia. Estos símbolos que tienen que ver con el fuego, con los cuales el Señor Jesús se dirige a la iglesia de Tiatira, están haciendo alusión al hecho de que el Señor Jesús le va a hacer juicio a ese periodo de la iglesia, ese periodo profético, por las cosas que allí van a ocurrir. Cada vez que se refiere al fuego, está hablando básicamente con relación a ese juicio que el Señor hará contra aquellos que se portaron de la forma apóstata en la iglesia de Tiatira, los que siguieron a esa mujer Jezabel, como describe. Y es interesante entonces ver que solo en este periodo de la iglesia, aparte de estar mencionando a la iglesia del Señor con características especiales, se menciona a una mujer, que aquí la encarna Jezabel. Lo que está diciendo, ya para el periodo de Tiatira, estaba en forma bien definida otra iglesia, ya había hecho aparición otra iglesia, además de la iglesia del Señor, que seguía los principios
a quienes el Señor le habla, le da la amonestación, le da el consejo y todo lo demás, hay otra iglesia, porque hay una mujer que se describe como Jezabel. Y justamente en ese periodo de la iglesia, de manera bien visible, unida al Estado, ya se ha separado por completo de lo que son los hijos e hijas de Dios fieles, y por eso se destaca. Vea que ni siquiera ese detalle se pasó por alto en la profecía, de describir el momento exacto cuando ya hace su aparición de manera visible una iglesia que no cuenta con las credenciales divinas, sino que el Señor la compara con Jezabel, con una mujer, porque la mujer en la profecía representa a la iglesia. Pero mire con qué mujer la describe, con Jezabel, aquella mujer que unida al rey Acab. Vea por qué Dios utiliza la figura de Jezabel y no la de otra mujer. Además de la apostasía que iba a promover, era una iglesia unida a los reyes de la tierra, unida al Estado, porque Jezabel era la mujer de Acab, el rey de Israel. Y debido a esa unión en la monarquía, debido a esa unión en el reino, pudo promover y tenía la autoridad en todo el reino para provocar la apostasía que realizó en los días de Elías. Pero el Señor ahora, luego de presentarse a la iglesia de Tiatira, antes de caer definitivamente en Jezabel, veamos cómo el Señor ahora le hace un elogio especial a la iglesia de Tiatira. Hay personas que a veces estudiando esta iglesia confunden los términos y creen que Tiatira representa a la iglesia romana medieval, pero no. Recuerde, las iglesias que aquí se mencionan en cada periodo de la historia representan a la iglesia de Cristo. La que representa a la iglesia medieval aquí es Jezabel, no Tiatira. Cada nombre de cada una de las iglesias representa un periodo de la iglesia de Cristo, de los hijos fieles de Dios. Ahora, como vamos a ver más adelante, le dice, contra ti tengo que estás tolerando a esa mujer, que se dice profetiza, a Jezabel. O sea, porque a los hijos e hijas de Dios, Dios le pide cuenta. Atención a esto, mucho ojo con esto y oído, porque el Señor le pide cuenta a su pueblo de la actitud que asume con relación a los que están esparciendo el error. Desde que apareció esa mujer, Jezabel, desde que apareció esa iglesia, ahora unida al Estado, promoviendo los errores, Dios esperaba que su pueblo denunciara esos errores, que no se conformara, que no estuviera tranquilo mientras millones de almas estaban siendo engañadas por ese sistema. Muchas personas no les gusta que se denuncien, bíblicamente hablando, los errores doctrinales, las herejías y los engaños que promueven esos sistemas religiosos. Pero es responsabilidad de los hijos e hijas de Dios presentar ese mensaje. Es a través de los siervos fieles de Dios, es a través del pueblo remanente como Dios lleva esta luz al mundo entero para que finalmente tome una decisión consciente en favor de la verdad. Y por eso el Señor le va a llamar la atención también a lo que es esta iglesia de Tiatira. Pero la iglesia de Tiatira es la iglesia de él en ese periodo, los hijos fieles de Dios en ese periodo. Jezabel es la que representa al sistema apóstata. Es bueno que entendamos eso para entender toda la demás explicación. Ahora en el capítulo 2, versículo 19, donde el Señor elogia a Tiatira, no lo está haciendo con quienes han apostatado, sino con los fieles. Y le dice así, yo conozco tus obras, Apocalipsis 2:19, conozco tus obras, tu amor y fe, tu servicio, tu paciencia, y que tus obras últimas son mejor que las primeras. Esto es interesante. En este versículo vemos algunas cosas extraordinarias. A ninguna otra iglesia el Señor le elogia tantas cosas como justamente a la iglesia de él, que vive durante el periodo de mayor apostasía, porque aunque la apostasía estaba a su alrededor, no le había afectado a ellos, a los hijos de Dios. Quienes apostataron y se unieron al Estado, pues tenían su problema, que Dios lo describe aquí y en un solo nombre dice, son Jezabel. Pero a su pueblo le destaca una cantidad de características, su amor, fe, servicio, paciencia, obras. ¿Nota? ¿De qué manera tan interesante? Y también le dice algo que solo se lo dice a Tiatira, y es el hecho de decirle, tus obras últimas son mejores que las primeras. Qué diferente a la iglesia de Éfeso, que el Señor le reprende que había dejado su primer amor. O sea, venía en declive, mientras que esta, Dios dice, las obras últimas son mejor que las primeras. Y vamos a ver por qué al final fueron mejor las obras de esta iglesia de Tiatira que las que hace al principio, que las que hace originalmente. Pero
Esta característica ya dice que Tiatira realmente tiene una condición especial entre las 7 iglesias que se describen. También es la época en que la iglesia recibe no solo el elogio más destacado, sino las reprensiones más fuertes. Por el mismo hecho de que pasaron alrededor de 10 siglos que cubre el periodo de Tiatira, debido a eso, entonces, encontramos esta gran verdad de que el Señor no solo le hace un gran elogio, sino también una gran reprensión. Ambas cosas, porque hubo tiempo para una cosa y para la otra, para fortaleza espiritual, para consagración, para el cumplimiento con la misión, pero también para de alguna manera en algún momento conformarse a lo que estaba ocurriendo y no reprenderlo. Por eso vamos a encontrar también reprensiones fuertes que el Señor le hace a Tiatira en una forma especial. Aparte de Tiatira, a la única otra iglesia que el Señor les reprende de manera severa es a la iglesia de la Odisea, la séptima, la última, que llegará el momento que vamos a estudiar eso, pero queremos destacar ese hecho. Y en ambos casos tienen un común denominador, y es la apostasía generalizada que estará en el ambiente cuando estas iglesias se desarrollan, tanto Tiatira como también en el caso de la Odisea, como vamos a ver más adelante. Pero vayamos ahora sí a ver a esta reina Jezabel que se menciona aquí en el periodo histórico de Tiatira, que cubre desde el año 538 hasta el 1517, básicamente cuando estalla lo que es la Reforma Protestante. Esta mujer Jezabel, que habla de ella como si fuera una profetisa falsa, porque no era una actuación pasiva la de la iglesia en Roma, sino que la iglesia en Roma, que aquí estaba encarnando a Jezabel, realmente tenía un propósito bien activo, promovía sus errores, sus enseñanzas, y por esto se le describe como una profetisa falsa, porque estaba esparciendo enseñanzas como si fuera en lugar de Dios, como si estuviera hablando en lugar de Dios, lo que hacen los profetas, solo que era una profetisa falsa. Y se identifica entonces a Jezabel como la que hace gravitar la apostasía en los días de la iglesia de Tiatira. Cuando hablamos acerca de apostasía, nos estamos refiriendo al abandono de la verdad. Una apostasía es el abandono de la verdad. Y ese periodo de Tiatira se caracteriza por la más grande apostasía, por el mayor abandono de la verdad, porque nunca antes una parte de la cristiandad se había opuesto exactamente a lo que dice Cristo en su palabra, como lo hizo ese movimiento definido aquí como Jezabel, que actuó de manera paralela en el tiempo de la iglesia de Tiatira. Como ya vimos en el estudio de ayer, en la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo, allí se comenzaron a introducir las herejías, y también lo que tenía que ver con la doctrina de los nicolaitas, la doctrina de Balaán. Ya estaba hablando acerca de idolatría y de sacrificios a los ídolos, pues ahora en tiempos de Tiatira todo eso llegó a su máxima expresión. Por eso es importante entrelazar lo que es la serie completa de las 7 iglesias, cada vez que vemos una, la razón de ser. Lo que vemos en Tiatira fue el producto de lo que comenzó a trabajarse y a darse en tiempos de Pérgamo, que fue la tercera iglesia. Pero esta cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira, en ella el mal llegó a su máxima expresión. Nunca antes, de forma organizada, a nivel institucional del Estado, se habían promovido los errores y con un manto de cristianismo sobre todo. Porque siempre hubo grupos que se oponían a la verdad de Dios, que perseguían a los siervos de Dios, pero nunca con la apariencia de que estaban sirviendo al mismo Dios. Y ahora por primera vez se da ese tipo de ataque del enemigo, disfrazado, camuflajeado, como si fuera realmente un sistema cristiano. Y por eso es que en la Biblia a ese sistema también se le llama hijo de perdición. Y en la Biblia solo se le llama hijo de perdición a ese sistema y a Judas. Porque Judas fue un seguidor de Cristo aparentemente, hasta que al final se descubrió lo que había. Y este sistema para mucha gente es un seguidor de Cristo. Entre todas las iglesias, entre todos los sistemas, creen que es un servidor de Cristo. Pero de la misma manera al final se verá lo que hay detrás de ese sistema. En el versículo 20 leemos también lo siguiente, del mismo capítulo 2, continuando con lo que el Señor le escribe y le envía en la carta a Tiatira. Apocalipsis 2:20 dice: pero
tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. O sea, la tolerancia. No era que estaba haciendo lo mismo que hacía Jezabel. Tiatira no hacía lo que hacía Jezabel, pero le estaba tolerando. Y muchos creían que realmente era un sistema cristiano y se iban para allá, y sobre todo porque era el sistema unido al Estado, quien contaba con las ventajas, con los grandes templos, con las prebendas, con las ayudas, y entonces la gente se iba mayormente hacia allí. Era tiempo de que se portaran con valentía, y muchos lo hicieron. Aunque eso le costó la vida, durante toda la Edad Media se opusieron, y la historia de los mártires así lo confirma. La historia de todo lo que ocurrió durante ese periodo de oscuridad, muchos se pararon de parte de la verdad, y entonces por eso el Señor le dice, tú estás tolerando a esa mujer Jezabel, y claro, el mensaje se le dio para que actuaran de concierto con el consejo. Y muchos se levantaron, escucharon el mensaje de Dios y actuaron en contra de esta mujer Jezabel, que está promoviendo básicamente la idolatría con la inclusión de imágenes, la adoración a supuestos santos, la adoración a otros elementos y personalidades del mundo cristiano que no deben ser pues sujetos de adoración, porque ¿qué le dijo el Señor Jesús al diablo en el desierto? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dentro de ese sistema de la iglesia romana, muchas veces lo que menos se menciona es la adoración al verdadero Dios. Usted puede ver en sus templos, basílicas, catedrales, que todas están dedicadas mayormente a una persona, a una mujer, a un supuesto santo, a un patrono, pero nunca el nombre de Cristo. Así que lo último que se muestra para adorar en ese sistema es la persona de Cristo. De hecho, escuche bien, note que aún las imágenes con las que se promueve el culto a las imágenes allí, donde se presenta a Cristo, mire cuáles son las dos imágenes de Cristo que normalmente se utilizan. Se presenta la imagen de Cristo como un bebé y la imagen de Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque en ambas situaciones vemos a un Cristo indefenso, que un Cristo que no puede ayudarnos, sino que Él necesita ayuda, o como un pequeño bebé indefenso, o como alguien que está en la cruz allí clavado. No se presenta al Cristo resucitado, glorificado y próximo a venir. Hay una intencionalidad. Al Cristo está crucificado, o el Cristo aún está como un bebé. Esa idea en la mente de las personas no le lleva a socorrerse de Cristo, sino a quien se ve por encima de Él, a quien se ve como que es mayor que Él. Y de esa manera sutil también se promueve la idolatría en lo que tiene que ver con ese sistema. No pierda de vista el hecho que dentro de ese sistema Dios tiene muchos hijos fieles. Siempre tenemos que recalcar eso, y que el Señor los traerá porque Él le está enviando el mensaje, y los que son de corazón sincero abandonarán ese sistema y vendrán a formar parte del pueblo remanente del Señor. No olvide eso. Y Dios escogió muy bien este nombre de Tiatira y la iglesia de Tiatira, que existía literal, porque recuerde que las 7 iglesias, como hemos dicho, existieron. Y todavía muchas personas cada año hacen excursiones para ir a visitar esos lugares que están en Turquía. Mayormente las 7 iglesias fueron lugares reales, las 7 ciudades también están allí y se han reconstruido gran parte de las ruinas. Son 7 iglesias y estuvieron allí geográficamente, históricamente, pero cada una de ellas representa un periodo de la iglesia cristiana. Y el hecho de que tomara a Tiatira, decíamos que fue un buen elemento por el hecho de que Tiatira, la original, la que existió allá en Asia, se caracterizó por tener costumbres paganas, tener costumbres idolátricas, adoraciones que se inclinaban siempre a lo que tenía que ver con los elementos de la naturaleza antes que al mismo Dios. Y a Tiatira Dios le reprende que estaba tolerando a Jezabel. Y hemos visto en qué consiste la tolerancia: no decir nada, en dejar que todo siga siendo igual y que personas sean engañadas por ese sistema, por Jezabel. Jezabel aquí es un elemento muy elocuente de lo que llegó a ser la apostasía, porque Jezabel en la antigüedad, como esposa de Acab, promovió también dentro del pueblo algunas características que quiero destacar ahora. Fue Jezabel la que introdujo un sacerdocio paralelo. Recuerde, los sacerdotes de Acera, además de los falsos profetas que adoraban a Baal,
en forma de sacerdotes, pues también el sacerdocio de Acera, que era otra deidad que promovió también, según vemos allí en el libro primero de los Reyes, que promovió también Jezabel. Así que ella introdujo otro sistema sacerdotal que el que Dios había impuesto. Pues también vemos que cuando en la iglesia de Tiatira, en ese periodo de la Edad Media, también esa mujer, Jezabel, que representa ese sistema religioso de la Roma religiosa, pues también introdujo un sistema sacerdotal que dura hasta el día de hoy. Váyase a la iglesia primitiva, al libro de Hechos, a la iglesia apostólica, usted no va a encontrar ningún sistema sacerdotal de esa forma, no lo va a encontrar. Lo que sí va a encontrar es que de los sacerdotes que rechazaron a Cristo, que eran parte de la liturgia antigua en el pueblo de Israel, de los que habían rechazado a Cristo, muchos de ellos comenzaron a bautizarse e ingresar como miembros de iglesia. Usted va a encontrar eso en el libro de los Hechos. Pero este sistema sacerdotal que promovió Jezabel, que promovió la iglesia romana y que usted encuentra hasta el día de hoy, no tiene asidero bíblico, no tiene apoyo en las escrituras, no tiene su origen en la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles. Así que es de un origen tardío en la era cristiana y lo es específicamente en tiempos de Tiatira, cuando Jezabel se encargó esa iglesia de promover e instaurar ese sistema sacerdotal que dura hasta el día de hoy justamente. Además, Jezabel, la antigua, la que vivió en los días de Elías y que se toma como referencia para de manera figurada representar a la iglesia romana en la Edad Media, esa recordamos que promovió una persecución, por lo cual Elías tuvo que salir huyendo, los profetas tuvieron que ser escondidos en cuevas y ser alimentados de manera clandestina. Todo eso lo vemos que ocurrió durante los días de la Jezabel en la antigüedad. Pero la Jezabel de la Edad Media también persiguió a los siervos y siervas de Dios. También tuvieron que esconderse en cuevas, irse al desierto, como la misma Biblia había anticipado que estaría la iglesia del Señor durante ese periodo prácticamente de manera invisible. Pero aún a los fieles de esa iglesia, que prácticamente era invisible para los ojos humanos, no para los ojos de Dios, Dios les envió este gran mensaje contenido en la iglesia de Tiatira. Durante el periodo en que la Jezabel verdadera, la Jezabel literal en los días de Elías, promovió la idolatría, dentro de ello promovió el culto al sol. De hecho, la adoración a Baal era la adoración al dios sol. Y por eso Dios, cuando le envió un castigo al pueblo que estaba apostatando, ¿qué le envió el Señor? Le envió que tuvieran sol durante 3 años y medio sin una gota de lluvia, que no lloviera sobre la tierra. Y quieren sol, pues lo van a tener sin interrupción durante 3 años y medio, cosa que provocó un desastre en toda esa tierra. Pero a pesar de ello no se volvían al verdadero Dios, y por eso Elías tuvo que levantarse en el monte Carmelo y entonces presentar al pueblo y decirle: ¿hasta cuándo van a vacilar, van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servirle, pero si es Baal, id en pos de él. Ahora le voy a demostrar quién es el verdadero Dios. Y fue allí en el monte Carmelo donde Dios hizo descender fuego del cielo para demostrar ante el pueblo que estaba ofuscado en la idolatría de qué lado estaba el verdadero Dios, de manera interesante. Así que Jezabel hizo todo esto. Jezabel promovió el culto al sol, como estamos mirando en la persona de Baal, y hasta el día de hoy la Jezabel mística, la Jezabel espiritual, simbólica de la Edad Media, esa que desde Roma también promovió el culto idólatra, que promovió la adoración al sol hasta el día de hoy. Podemos ver, por ejemplo, cómo la plaza de San Pedro, allí en Roma, especialmente el Vaticano, tiene el mayor círculo solar que hay en un lugar público en el mundo entero, el mayor círculo solar. Y en el centro el obelisco, que formaba parte de la misma adoración, está allí. Pero el mayor círculo solar del mundo está allí en la Plaza San Pedro, porque es parte de lo que se promueve a través de ese sistema de la iglesia romana. Así que es impresionante cómo la simbología que Dios utilizó para la Jezabel de la Edad Media encaja como anillo al dedo con lo que fue la verdadera Jezabel en los días del profeta Elías. Pero no solo eso, así como Jezabel persiguió a Elías y Elías tuvo que esconderse durante 3 años y medio, atención, asimismo la Jezabel de la Edad Media persiguió al pueblo de Dios, que también
tuvo que refugiarse durante 3 años y medio, pero ahora simbólico, 1260 días que equivalen a 1260 años. Note que hasta en eso hay un paralelismo de lo que ocurrió en los días de la Jezabel del tiempo de Elías en la antigüedad y lo que hace esta Jezabel en la Edad Media. Persigue al pueblo de Dios, que lo mantiene en el desierto huyendo durante aproximadamente unos 1260 años, cumpliéndose de manera interesante todo lo que fue profetizado también. La herejía en tiempos de la iglesia de Tiatira adquirió una forma institucional, oficial, y aquel que no aceptaba la herejía, él era culpado de hereje. Mire cómo son las cosas. Mientras la iglesia romana pues promovió la herejía y la instituyó, a los que no aceptaban la adoración de imágenes, el culto idolátrico, a los que no aceptaban el cambio en la adoración, ellos fueron culpados de herejes. A los que eran encontrados con una porción de la escritura, entendiendo que la Biblia era importante, lo acusaban de hereje y lo quemaban con todo y las escrituras. Un poder herético culpando a los hijos de Dios de ser herejes. Por eso, cuando Acab encontró a Elías, le hizo una pregunta: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él dijo: no, no soy yo quien lo turba. Quien lo turba eres tú y Jezabel, que con toda su idolatría han traído sobre el pueblo toda esta maldición que ha caído. Así que siempre, de alguna manera, el poder apóstata, en este caso el poder representado por Jezabel en el sistema romano, acusaba a los hijos de Dios de ser herejes. Y durante toda la Edad Media se le persiguió y se dio muerte a muchos de ellos. Ese término hasta el día de hoy todavía recuerda lo que fueron esas amplias persecuciones, la herejía. Ese término comenzó a ser dejado en la historia en la década de 1960, cuando, terminando lo que es el Concilio Vaticano II, la Iglesia Romana decidió no llamarle a los que no eran del catolicismo, no llamarle herejes, sino llamarle hermanos separados. Hermanos separados. Y hace solamente 2 días, pudieron ver ustedes en la última encíclica que sale de allí del Vaticano, donde ahora no se le llama hermanos separados, han decidido llamarle todos somos hermanos. Note cómo Roma va cambiando, pero solamente es cambiando de forma, adaptándose a los tiempos para lograr cumplir sus fines y sus propósitos, porque lo que la Biblia dice, tanto en Apocalipsis 13 como en Apocalipsis 17, es que habrá una unidad global. Y a eso están persiguiendo actualmente en lo que tiene que ver con esa iglesia y ese sistema que surgió en el tiempo de Tiatira, pero que se describe claramente como Jezabel. Otra cosa que encontramos también allí en la descripción que el Señor le da en Apocalipsis es que el Señor le habla a Jezabel diciéndole que le ha dado tiempo para que se arrepienta. Miren lo que dice en el versículo 21, Apocalipsis 2:21. Le he dado tiempo para que se arrepienta, hablando acerca de Jezabel, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea, Dios esperaba, mire cuánta paciencia tiene Dios. Dios esperaba que en la Edad Media, en algún momento, Jezabel reaccionara. O sea, esa facción del cristianismo unido al Estado, que decidió perseguir a los otros hijos de Dios que se mantenían fieles, que recapacitaran. Esperaba que incluso cuando ocurrió la reforma protestante y se enseñó mediante la sola escritura, mire qué es lo que dice la Biblia, que reaccionaran y dijeran: es cierto, nos hemos alejado, tenemos que volver a la Biblia. Dios le dio tiempo para que se arrepintiera de esa fornicación espiritual, de ese adulterio espiritual. ¡Cuánta misericordia tiene el Señor! Así, sin embargo, si el pueblo, esa parte del pueblo no quiso arrepentirse, pues Dios definitivamente no podría obligarlos. Mire cómo el apóstol había escrito en Hebreos capítulo 13, versículo 8 y 9, haciendo recordar que Dios no cambia a lo largo de la historia, que sus doctrinas, sus enseñanzas permanecen. Dice así en Hebreos 13, 8 y 9, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. O sea, porque cada doctrina que iba apareciendo, herética por cierto, iba sustituyendo una verdad anterior, bajo el pretexto de que Cristo lo había cambiado. Y aquí por eso el apóstol está declarando: Jesucristo no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. No sigan doctrinas extrañas. ¿Nota? Así que es importante irse siempre a la raíz.
Cuando usted quiere ver si realmente un sistema está en apostasía, váyase al original, lo que Dios tenía en el principio. Usted va a encontrar que en la Biblia está toda doctrina original. Cuando usted, por ejemplo, la doctrina que tiene que ver con la inmortalidad del alma, que enseña que la persona cuando se muere no muere, sino que se va a algún otro lugar, usted se va al origen, al principio, a ver si realmente el hombre tiene un alma inmortal. Y va a encontrar ahí en el libro de Génesis, va a encontrar que cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un alma viviente. El hombre fue un alma viviente. Dios no colocó un alma en el hombre es un alma viviente. Y por eso el Señor dice en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. O sea, no es inmortal. Y cuando usted va al principio, también encuentra quién fue el primero que dijo la mentira de que el hombre no moría. La serpiente le dijo a la Eva, no, ustedes no mueren, no van a morir. Eva dijo, si comemos, Dios dijo, van a morir. No, ustedes no mueren, ustedes son inmortales. Y realmente por eso estamos aquí ahora en esta historia de pecado en este mundo. Pero es así, Dios no cambia. Y las doctrinas originales están desde el principio. Usted encuentra en Génesis qué día fue que Dios santificó. No hay que irse lejos para eso. Desde el principio, cuando era la humanidad que estaba allí en el jardín del Edén representado, nuestros primeros padres, todas las doctrinas originales, cuál era la dieta original que tenía todo lo va a encontrar en un principio. Por eso cuando se nos habla de volver a las sendas antiguas, se nos habla de mirar allá, al libro de Génesis, mirar a lo que fue el principio de la creación de Dios. Y por eso nosotros encontramos aquí como todo lo que el Señor pues muestra a través de esta revelación del Apocalipsis es una corrupción que habría en la historia de la iglesia cristiana de todos los principios que al principio, valga la redundancia, el Señor había dado a su pueblo para mantenerlo como inalterable para siempre. Pero desafortunadamente esta Jezabel, a la que el Señor le dio tiempo para arrepentirse, no se arrepintió, mantuvo la unión de iglesia y Estado, mantuvo la corrupción, y entonces es allí donde Dios decide cumplir lo que él había dicho que iba a ocurrir con este sistema de que lo arrojaría en cama. Que lo arrojaría en cama, está hablando acerca de una muerte espiritual. Y realmente lo que se verificó luego de la reforma protestante con este sistema fue realmente una muerte espiritual, un duro golpe. Pero el Señor había dicho, le he dado tiempo que se arrepienta a ella y a sus hijos. A ella y a sus hijos. Dios dijo que le iba a arrojar en cama. O sea, está hablando de que Jezabel, la iglesia medieval en Roma, iba a tener hijos. Y sí, nos habla Apocalipsis de que tiene hijas, de paso. Por eso le llaman la madre de las rameras, la madre de la apostasía, porque tiene hijas. Y es interesante, mire cómo dice el Señor. He aquí yo la arrojo en cama, dice Apocalipsis, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos, o sea, tendría hijos que iba a parir durante esa era medieval, heriré de muerte. Y todas las iglesias es el único lugar en la serie de las 7 iglesias donde el Señor habla de todas las iglesias. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Así dice dentro del consejo que da el testigo fiel, el que tiene los ojos como llama de fuego, a la iglesia de Tiatira en Apocalipsis 2, versículos 22 y 23. Sumamente importante. Durante ese periodo en que los hijos de Dios fueron perseguidos, muchos se levantaron en favor de la verdad. Y de hecho, a través de las iglesias que salieron de Roma en la Reforma Protestante, esas iglesias que salieron con los reformadores, con Zwinglio, con Wycliffe, que ya siglos atrás también se había revelado contra ese sistema corrupto allí en Inglaterra, los que salieron también con Calvino, con todos los que promovieron realmente este tipo de reforma dentro del cristianismo, también se formaron cuerpos religiosos que en su momento descubrieron y destacaron alguna verdad, pero llegó el momento en que también se corrompieron. Por eso el Señor dice y habla no solo de Jezabel, sino también de sus hijos, refiriéndose a esas iglesias que salieron también desde Roma durante ese periodo. Por ejemplo, la iglesia luterana llegó a ser estatal también. La iglesia luterana llegó a ser estatal en varios países del norte de Europa, como fueron Alemania, se convirtió en la iglesia del Estado. Y desde que una iglesia se une al Estado, inmediatamente se corrompe y crea intolerancia porque quiere imponer sus dogmas porque es la iglesia del Estado. Y así
en Alemania llegó el momento que los luteranos también persiguieron a los que pertenecían a la iglesia de Roma, porque una iglesia, repito, unida al Estado, también produce lo que es corrupción y persecución. Y no solo allí en Alemania, la iglesia luterana también en Noruega, en Suecia, en Finlandia, en Dinamarca, en Islandia, en Estonia y en Lituania, en todos esos países de Europa del Norte, también se unió al Estado. Hizo lo mismo que su madre Jezabel, que estaba unida al Estado. De igual manera, la iglesia calvinista llegó a ser, la que salió con Juan Calvino, llegó a ser la iglesia estatal en Suiza. Y la iglesia anglicana llegó a ser estatal, atención, y hasta el día de hoy es la iglesia del Estado en Inglaterra. Y en la mayor parte de los territorios de Gran Bretaña, la iglesia anglicana es la que sigue incluso la reina y toda la monarquía. Allí en Inglaterra siguen esta iglesia anglicana unida al Estado, teniendo así una preferencia clara en sus dominios y creando algún tipo de intolerancia en lo que tiene que ver con las demás, aunque sea de manera pasiva. Así que de esta manera ocurrió con las hijas, las que salieron. Por eso el Señor dijo, la voy a arrojar en cama. Está hablando de una muerte espiritual también. La muerte espiritual que tuvieron estos sistemas, que tuvieron su momento de arrepentirse. Y como vamos a ver más adelante, llega el momento en que las iglesias que salieron de Roma en el mundo protestante también tuvieron una muerte espiritual, una caída. Y por eso forman parte de lo que es la Babilonia que ha caído. Ha caído Babilonia, una caída moral. ¿Qué ocurre antes que la caída literal que tendrá ya en los días cuando el Señor Jesús pues regresa? A eso se refiere la herida de muerte. Habla acerca de un juicio que el Señor haría contra esa iglesia, un juicio donde Él dice, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón y que le doy a cada uno el pago según sea su obra. Los hijos fieles de Dios también reciben de alguna manera durante esa época de Tiatira un consuelo de parte del Señor. Allí hay un grupo que no dobla sus rodillas ante Baal, un grupo que se mantiene fiel y aunque es parte de la iglesia que se mantuvo en el desierto durante toda la Edad Media, pero reciben de parte del Señor el encomio acerca de la obra que pudieron realizar y que defendieron la verdad. Y es la razón, amigos y hermanos, por la que tú y yo hoy tenemos todavía acceso a la Biblia. Porque esos creyentes que vivieron durante la Edad Media, ese periodo de persecución de ese sistema que se describe como Jezabel, ellos se mantuvieron firmes, huyendo de lugar en lugar, huyendo de cueva en cueva, entre montañas, como los valdenses y muchos otros que vivieron durante la Edad Media, conservaron el evangelio puro, conservaron las verdades y sobre todo se mantuvieron fieles al Dios del cielo y guardaron las escrituras. Mientras millones de volúmenes de manuscritos ya fueran en forma de pergaminos o en forma de pequeños libros, fueron quemados de la palabra, ellos conservaron la escritura. Dios utilizó a esos creyentes que fueron perseguidos en la Edad Media para conservar la Biblia para nosotros, que pueda llegar hasta el día de hoy. Fueron quemados, fueron perseguidos muchos, pero Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en los versículos 24 y 25 de Apocalipsis 2, el Señor le sigue diciendo a esta iglesia de Tiatira, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, que no se han ido detrás de Jezabel, los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿A qué se refiere esas profundidades de Satanás que estaba enseñando Jezabel? Esas profundidades de Satanás bajo un manto de cristianismo se refiere al espiritismo que se desarrolla dentro de ese sistema con un manto de cristianismo, sí, espiritismo. Cuando se reza por los difuntos y cuando se les reza a los supuestos santos, que para ellos son personas que vivieron y que están en un lugar exaltado, gente que la Biblia dice que están muertos esperando la resurrección, están en una práctica espiritista. Esas son las profundidades de Satanás. El hecho de adorar personas unidas al cristianismo, como son San Pedro, San Pablo. Nadie puede negar que Pedro era de la iglesia cristiana, que Pablo era de la iglesia cristiana, pero hablar de que ya están en el cielo,
es mezclar la verdad con el error en una forma muy sutil para confundir a las personas. Y esto entonces se describe como las profundidades de Satanás. Y el Señor dice: a los que han resistido todo eso y se mantienen fieles, yo no le voy a imponer otra carga. Es interesante. Dios dice: no le voy a estar pidiendo mucho. Y durante la Edad Media, por eso vemos que grupos creyentes que se alejaron de Roma, que se mantuvieron fieles, Dios no les exigió que tuvieran esto, que tuvieran aquello, que no, simplemente que no estuvieran unidos al poder apóstata. Así que muchos creyentes durante la Edad Media se salvaron sirviendo a Dios como ellos entendieron que era lo correcto. No tenían toda la luz, no. Cuando llegaran los reformadores iban a ir destapando cada una de las verdades que habían sido sepultadas por ese sistema hasta que Dios levantara un pueblo remanente que se encargara de reunir todas las verdades y destapara, desempolvara las que todavía no se habían descubierto aún en la época de la Reforma Protestante. Porque había un momento, Dios le había dicho a Daniel, en Daniel 8:14, que pasarían 2300 años, los que llegan hasta 1844, y entonces las verdades serían restauradas, el santuario sería vindicado y las verdades que habían sido pisoteadas se iban a levantar. Y Dios por eso levanta un pueblo justamente en el año indicado por la profecía, con una guía profética para destapar estas verdades que hoy por hoy promovemos. Así que el concepto de un pueblo remanente de Dios no significa que todo el que esté en el pueblo remanente se va a salvar, sino que tiene que ver con una misión. Es el aspecto misiológico del pueblo de Dios, que tiene la misión de cumplir la verdad. Ese aspecto misionológico, de llevar el concepto de lo que es la verdad de Dios, la verdad bíblica, la verdad no adulterada, a un mundo que, aunque sea religioso en su mayoría, está de espalda a Dios, de espalda a su verdad. Y por eso Dios llama a sus hijos que salgan de Babilonia. Le dice: no le voy a imponer otra carga, pero lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Es lo que el Señor le puso a esta iglesia de Tiatira. No le hizo grandes exigencias, todo lo contrario. El Señor también le dijo: tus obras postreras son más que las primeras. ¿A qué se refiere? Bueno, cuando los reformadores descubrieron verdades como la de Martín Lutero, lo de la justificación por la fe, la que tenían que ver con el bautismo, como fue el caso también en su momento de Juan Calvino y otros que promovieron esta parte, cuando se fueron descubriendo estas verdades, los hijos fieles de Dios que habían formado parte de Tiatira aceptaron esas verdades. Así que se llegaron a comportar al final mejor que como había sido al principio. Y por eso Dios le dice: las últimas obras son mejor que la... Claro, de hecho, debido a la Reforma Protestante, hubo en varios lugares un clima de tolerancia donde la gente ya no era perseguida y donde pudieron adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia, y esto hizo definitivamente que se le rindiera un mejor culto a Dios, como el mismo Señor había anticipado. Así que las mejoras de esa segunda parte de la iglesia de Tiatira son acorde con la Escritura, Y claro, todo el mundo protestante inicialmente estaba claro del papel histórico y profético que estaba jugando la iglesia romana. Todo protestante. Usted puede buscar en los libros de historia universal y va a encontrar cómo Wycliffe, Lutero, va a encontrar que Zwinglio, Calvino, Knox, Tyndale, todos los reformadores, todos y todas esas iglesias que salieron como iglesia protestante, todas estaban claros del papel que estaba desempeñando la iglesia de Roma como un desafío a la verdad. Ninguno de ellos tenían ese problema. Sin embargo, ocurrieron cambios ulteriores que han hecho que hasta el día de hoy el cuerpo de iglesias protestantes ahora se haya amistado con Roma, olvidando el pasado y la razón que le llevó justamente a separarse de ellos. Han vuelto de nuevo y vemos mediante lo que tiene que ver con el ecumenismo, promovido especialmente por las iglesias protestantes, volviendo a Roma y aceptando el liderazgo de la iglesia romana, lo cual le lleva definitivamente a una apostasía de los principios que dieron origen a la reforma protestante. Si los reformadores volvieran a la vida hoy y miraran lo que están haciendo sus seguidores, regresando a Roma, donde muchos de ellos fueron quemados vivos, perseguidos, asesinados, ultrajados, muchos de ellos definitivamente morirían de nuevo,
al ver que sus seguidores teniendo su nombre, como son los luteranos, los calvinistas, los que han seguido a cada uno de esos movimientos, dentro del calvinismo, por ejemplo, parte de los que descienden de Juan Calvino, está el grupo, por ejemplo, del mundo que promueve lo que tiene que ver con la creencia en la predestinación. Toda iglesia que usted vea que cree en la predestinación nació con Juan Calvino. Y esas iglesias hoy en día son las que principalmente también se han estado uniendo con Roma, adjurando los principios que dieron origen a la reforma protestante. Que Dios tenga misericordia y permita que los hijos fieles que están ahí en esos cuerpos logren realmente abandonar ese conglomerado que compone lo que es Babilonia y vengan a formar parte del pueblo remanente de Dios, adjuren del error y busquen la verdad de Dios. Lo que promovemos es que vuelva a la Biblia. No promovemos ni siquiera decirle a la persona, mire, usted tiene que necesariamente, no, lo que dice la Biblia, pero no vaya en contra de lo que usted sabe que es la verdad, porque en el día del juicio tendrá que darle cuenta finalmente a Dios de lo que son sus actos, de lo que son sus creencias y de lo que es la doctrina. Por eso el Señor dice, los que no han aceptado esa doctrina de Jezabel, es importante la doctrina. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, ten cuidado de ti y de la doctrina. Haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Las doctrinas, es importante la doctrina. La doctrina nos salva, pero es la doctrina la que nos dice cuál es el Dios al que servimos. Si es una doctrina que realmente promueve las profundidades de Satanás, que promueve el error, esa doctrina no nos acerca a Dios. Nos aleja de Él y nos hace tener un concepto erróneo de lo que es el verdadero carácter de Dios. Por eso han surgido doctrinas que con solo imaginar a un Dios semejante es hablar de un Dios grotesco, como son las creencias en la inmortalidad del alma, en un lugar de tormento eterno. Todo eso promueve no un Dios justo, no un Dios que inflige realmente un castigo acorde con lo que ha hecho la persona, sino una idea monstruosa que el enemigo le asienta bien, que la gente crea que Dios es así. Porque a un Dios así mayormente la gente quiere tenerlo a distancia, no quiere tenerlo ni cerca. Pero ¿qué dijo Jesús del verdadero Dios? Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Juan, el que más cerca estuvo de Jesús, el discípulo amado, dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Aun el día que sean destruidos los impíos, incluyendo al diablo, Dios lo hará por amor a esas criaturas que se extraviaron, que decidieron no pasar la eternidad con Él. Finalmente Dios también le pondrá ese juicio punitivo que lo extinguirá cuando cada uno haya pagado según sea su obra. Pagar según sea su obra equivale a que no todos se extinguirán en las llamas al mismo tiempo y que el último que se apagará en las llamas será el diablo, que es el originador de todo esto. Pero aún del diablo dice la palabra en Ezequiel capítulo 28 versículo 19 que para siempre dejará de ser y que será convertido en ceniza. Que el nombre de Dios siga siendo glorificado a través de la verdad que promueve la Biblia, independientemente de todos los errores que surgieron con Jezabel, la Jezabel histórica, mística, la Jezabel simbólica del tiempo de Teatira en la Edad Media. Que Dios nos ayude a promover la verdad y a mostrársela a otros para que abandonen el error y vengan a la zona de seguridad en Cristo Jesús. Oremos. Dios eterno, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por la dirección de tu Santo Espíritu, gracias por la luz que traes a nuestros sentidos para compartirla con otros, para que abandonen las tinieblas y vengan a tu luz. Te ruego, Señor, por toda persona que está luchando en su corazón por tomar una decisión, que tú puedas inclinar su corazón hacia la verdad de Cristo, que estén dispuestos a pagar el precio para seguir al Salvador y finalmente encontrarse en la patria celestial. Te ruego por aquellos que están afectados en su salud, Señor. Están en condiciones críticas muchos de ellos. Hay inquietud, hay intranquilidad. Falta la paz en esos hogares donde quieren, Señor, que tú obres un milagro. Te ruego que asistas como gran médico a esas personas que están en la unidad de cuidados intensivos. Otros están enfrentando alguna cirugía o recuperándose de ella. Visítale, Señor, en una forma especial. Te pido, Señor, también por aquellos que han tenido pérdidas de algún ser querido,
Fortaléceles y consuélan la bendita esperanza. Por aquellos que tienen proyectos especiales, los que tienen algunos documentos que se le han extraviado, que puedan ir y dar con ellos, que tu Santo Espíritu le dé esa luz. Señor, escucha nuestra oración. Te pedimos por aquellas personas que también están perdidas, han sido reportadas como perdidas, que tú puedas permitir que sean encontradas en su integridad total de acuerdo a tu voluntad. Te pido, Señor, que siga sosteniendo a cada hermano y amigo que se conecta de diferentes lugares del mundo y que tiene un solo propósito en su vida espiritual: prepararse para los desafíos que enfrentará tu pueblo en la parte final de la historia y estar con Cristo en la patria celestial. Bendíceles a ellos y a los hogares que representan, y que mañana nos encontremos nueva vez en paz y plena salud a través de este medio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te siga bendiciendo.